Me parece un excelente enfoque para el perfil de los estudiantes que usted está formando. Si el público son seminaristas novatos en asuntos teológicos, pero con un profundo deseo de conocer a Cristo, el objetivo principal no debe ser impresionar con terminología académica, sino llevarlos paso a paso a enamorarse del Salvador. La teología debe ser una escalera hacia Cristo, no una barrera para llegar a Él. Por ello, le propongo que el desarrollo conserve el método MK3 en un ampliado, pero utilizando un lenguaje sencillo, ilustraciones claras y aplicaciones personales constantes. Ser y feliz para siempre, metáfora general. Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Semana 27, estación 6. Saturno, salón 4, escuela sabática para adultos en la fe, lección 2, el mensaje de la cruz. Día domingo, código R0. Recordando la lección anterior. La semana pasada estudiamos el ministerio de Pablo en Corinto. Descubrimos que Dios llevó a Pablo a una ciudad difícil, famosa por su riqueza, su idolatría y su inmoralidad. Humanamente parecía el peor lugar para comenzar una iglesia, pero Dios le dijo, open quote, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 al 10, close quote. Aprendimos que Dios no llama a sus hijos porque el terreno sea fácil, sino porque su gracia es suficiente para cumplir la misión. También vimos que Pablo nunca olvidó que había sido llamado por Cristo y que toda su vida giraba alrededor de Jesús. Ese fue el mensajero. Ahora conoceremos el centro de su mensaje. Código R01. Introducción a la lección de hoy. Si alguien hubiera preguntado a Pablo cuál era el sermón más importante que debía predicar, probablemente habría respondido con una sola palabra: la cruz. Para el Imperio Romano, la cruz era el símbolo de la mayor vergüenza. Para los judíos era motivo de tropiezo. Para los filósofos griegos era una locura. Pero para el cielo era el mayor acto de amor de toda la historia. Lo que el mundo despreciaba, Dios lo convirtió en el instrumento de nuestra salvación. Por eso Pablo escribe, open quote, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Close quote. Hoy comenzaremos a descubrir por qué la cruz ocupa el centro de toda la Biblia. Peldaño 1, paráfrasis. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Pablo explica que Cristo no lo envió principalmente a realizar ceremonias religiosas, sino a anunciar el Evangelio. Y ese Evangelio tiene un centro. Ese centro es Jesucristo crucificado. Muchas personas buscan demostraciones espectaculares, otras buscan explicaciones filosóficas, pero Dios decidió salvar al mundo mediante un Salvador que murió en una cruz. La cruz parece una derrota, pero en realidad fue la mayor victoria del universo. Peldaño 2. Exégesis. ¿Qué significó este mensaje para los primeros cristianos? Corinto era una ciudad donde la gente admiraba a los grandes oradores. Los discursos elegantes daban prestigio. Muchos medían el valor de una persona por su capacidad para hablar. Pablo pudo haber intentado competir con ellos utilizando la mejor retórica de su tiempo. Sin embargo, decidió hacer algo diferente. Presentó a Cristo. ¿Por qué? Porque la fe no debía descansar sobre la capacidad del predicador, sino sobre el poder de Dios. Cuando Pablo dice, open quote, no con sabiduría de palabras, close quote, no está condenando el conocimiento. Está enseñando que ninguna habilidad humana debe ocupar el lugar que solamente pertenece a Cristo. Peldaño 3, hermenéutica. ¿Qué significa esto para nosotros? Hoy también vivimos rodeados de conocimientos. Tenemos Internet, inteligencia artificial, universidades, libros, cursos. Todo eso puede ser útil, pero ninguno de esos recursos puede sustituir el poder del Evangelio. Una persona puede conocer mucha teología y todavía no conocer a Cristo. La cruz nos recuerda que la salvación no depende de cuánto sabemos, depende de quién murió por nosotros. Peldaño 4. Cristo en el centro. Toda la Biblia apunta hacia este momento, desde el cordero ofrecido por Abel, el sacrificio de Isaac en el monte Moria, la sangre del cordero pascual en Egipto, el santuario, los sacrificios diarios, las profecías de Isaías. Todo anunciaba un solo acontecimiento: Jesús muriendo por la humanidad. La cruz no apareció de improviso. Era el centro del plan de salvación preparado desde antes de la fundación del mundo. Peldaño 5. Lecciones teoprácticas. Hoy la cruz nos enseña varias lecciones. Primera, la salvación es un regalo. No podemos comprarla.
Segunda, el orgullo no tiene lugar delante de la cruz. Todos necesitamos el mismo Salvador. Tercera, el amor verdadero siempre implica sacrificio. Cristo no solo habló de amor, lo demostró. Cuarta, nuestra misión consiste en llevar a otros hacia Cristo y no hacia nosotros mismos. Peldaño 6, estilo bereano. Analizando la nota del espíritu de profecía. Párrafo 1. La cruz derrota finalmente el pecado, a Satanás y a la muerte. Cristo no murió solamente para perdonarnos, murió también para restaurar en nosotros el carácter que el pecado había destruido. Aplicación personal. La pregunta no es solamente ¿creo en la cruz? La verdadera pregunta es, ¿estoy permitiendo que la cruz transforme mi carácter? Párrafo 2. Cristo prometió atraer a todas las personas cuando fuera levantado en la cruz. El poder que cambia la vida no proviene de la elocuencia del predicador. Proviene de Cristo crucificado. Aplicación personal. Cuando comparto el Evangelio, ¿estoy presentando principalmente mis opiniones o estoy levantando a Cristo? Párrafo 3. Todos los recursos del cielo fueron puestos a disposición de la humanidad mediante Jesús. Dios no guardó nada para sí, entregó lo mejor que tenía. Aplicación personal. Si Dios entregó lo mejor por mí, ¿qué estoy dispuesto a entregar yo por Él? Párrafo 4. El cristianismo no consiste únicamente en aceptar doctrinas. Consiste en permitir que la cruz transforme nuestra vida para convertirnos en instrumentos de salvación para otras personas. Aplicación personal. Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, ¿pueden ver en mí la influencia de la cruz? Llamado personal. Hoy el Señor no nos pregunta cuánto sabemos de teología. Nos pregunta, ¿has permitido que la cruz cambie tu corazón? La cruz no es solamente un símbolo, es una invitación diaria. Cada día podemos decidir dejar atrás el orgullo, el egoísmo y el pecado para seguir a Cristo. Como dijo Pablo, open quote, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Close quote. Que esa también sea nuestra decisión. Conocer cada día más a Cristo y vivir de tal manera que otros puedan ver a través de nuestra vida el poder transformador de la cruz.